Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? Y la que soporte, la que no aporte. Entonces que no estorbe, brillan aunque les incomode. Chico que es real, no se esconde, se siente en el aire aunque nadie lo nombre. Mirada que habla, no hace falta el enfoque, lo que es verdadero nunca se rompe. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Filter ha superado el billón de reproducciones de audio on demand en todo el mundo. Felicitaciones, Jimin. En Billboard Hot 100 Swim se encuentra en el número 22 y Body to Body en el número 95. En Billboard Global 200, Swim está en el número 3. En Billboard excluyendo a Estados Unidos en el número 2. En Global 200 de álbumes, Ariran está en el número 4. Felicitaciones, BTS. Seven en Billboard Global 200 está en el número 181 y en excluyendo a Estados Unidos número 113. Sigamos escuchando Who, para que vuelva a reingresar en esta importante lista. También sigue reproduciendo Seven y Swim. Vota por BTS en los ABM por el mejor grupo. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook en mejor cantante y mejor bailarín. Recuerda que esta encuesta se cierra a fin de año, por eso es fundamental votar diariamente. Vota por BTS en los American Music Awards por la canción del verano. Artista del año. Mejor grupo masculino de K-pop. Jungkook ocupó el sexto lugar y Jimin ganó la encuesta como el rostro más bello del mundo de la música. Felicitaciones, Jimin. Volvió desde Jimin, sí, Jimin desarchivó sus bailes y volvió a subir una hermosa coreografía de Swim. Tiene más de 45 millones de visualizaciones. Jungkook lo compartió y comentó, esto es increíble, o eso es una locura o asombroso. Jimin baila increíble y digno de toda admiración. Apoyemos a Jimin compartiendo sus videos. En un live que hizo con sus compañeros, dijo que posiblemente se abrirá una cuenta TikTok. Ojalá así sea y nos entregue su hermoso arte en esa plataforma. ¿Sabías que? Hay tantas mentiras y cosas sin sentido dando vueltas y sin contar que cada uno de los fandoms está demasiado tóxico y absolutamente todo lo sobreanalizan. Si sobreanalizas una situación, vas a encontrar algo malo. Siempre es así, a veces las cosas son como son y no hay más vueltas que darle. En el caso de las Bangkok están nuevamente usando IA para decir que Jungkook pasó tiempo con Winter en Japón aquella vez, ocupando una foto de la llegada de Jungkook al aeropuerto. El gran detalle es que le pusieron el logo de una marca y la chaqueta de Jungkook no la tiene y ya con eso es suficiente para botar al tacho de la basura esa supuesta prueba, porque hay más cosas. Queda completamente revelado que quieren ligar a Jungkook como sea a esa chica. Además Winter viajó a Japón unos días después de grabar un video. También criticaron a Jungkook porque no mostraba sus brazos, lo hizo y también lo criticaron las antis, porque según ellas lleva el tatuaje de pareja en el brazo y es un cobarde porque no lo quiere mostrar. Cuando usó polera, comenzaron a decir que se movía poco, incluso dijeron que la manga del lado izquierdo era más larga y ancha para no mostrar el tatuaje. Jungkook actuó normal, acá podemos ver cómo se mueve sin problemas, además se le acostumbra a llevar ese tipo de poleras, vemos un soundcheck del 2021, con una polera casi igual a la de ahora y con los mismos movimientos. Lo que se pudo ver, Jungkook no tiene ningún tatuaje en esa zona.
En los otros capítulos de Are You Sure, también se pudo ver lo mismo, pero siguen insistiendo, han dicho incluso que si no lo tiene, lo borró o lo maquilla, o sea esa gente siempre va a molestar por una u otra cosa, nunca lo dejarán tranquilo. Pasa lo mismo con Jimin, lamentablemente una parte del fandom en solitario se ha empeñado en hablar de la condición sexual de Jimin, como si eso fuera relevante, lo encuentro una falta de respeto hacia él. El pelo largo de Jimin, que se ve hermoso, ha sido el detonante, porque muchas personas han elogiado su look llamándolo de distintas formas, mientras que una parte del fandom de Jimin insiste en describirlo como masculino, aun cuando a él no le gusta que lo definan así. Jimin es un hombre con una esencia dual. Si eres fan y no aceptas eso, entonces quizá estás siguiendo al artista equivocado. Incluso llega a tanto el ímpetu de esa gente por catalogarlo como hetero, que ponen a esa loca como novia, a veces dudo que sean fans de él. ¿Saben por qué pasa esto? Porque son egoístas, quieren que Jimin se comporte como ellas quieren, odian la relación que tiene con Jungkook y no respetan eso, prefieren llevarlo al hate con tal de no relacionarlo con él. Porque ese es el problema de todos, no soportan la relación de Jimin y Jungkook, e inventan cualquier cosa para bajarla. Incluso acusan de fanservice las mismas Jiministas y Jungkookistas, sin temor de perjudicar a sus artistas. Por otro lado tenemos a las Taekookers, son un chiste, ven cosas donde no las hay, un momento supuestamente Taeko, diciendo, Jimin es literalmente todos nosotros. Solo un espectador viendo y amando cada segundo de esto. La interacción que se refiere, es cuando Tae le pregunta a Jungkook qué dijo Jimin, pero ellas todos sacan de contexto. Como en este soundcheck, diciendo lo siguiente. Ahora sí, Taekookas, tenemos el video completo. Ella llama a JK. Cuando la mira, le dice Taekook. JK asintió con su cabeza e hizo corazón con su manito no kuno. A esto le llamo felicidad completa. Si escuchamos el video, ella nunca llamó Taekook, dijo Jungkook, aunque veo difícil que Jungkook escuchara con el nivel de ruido que hay ahí. Además, la persona que publicó el video jamás nombró a Taekook, puso lo siguiente: Jungkook me vio a mí y a mi mejor amiga y señaló hacia nosotras. Estoy llorando, no puedo dejar de llorar. La verdad por sí sola se puede ver y leer. Pero ahí siguen dándole a ese chip, inundando las redes sociales de mentiras y odio cuando no les gusta lo que ven. Por todos lados se ha intensificado todo esto. Espero sinceramente que todo aquel que está para tirar hate, se vaya tarde o temprano, porque nada de lo que ellos quieren va a pasar. Jungkook seguirá con su vínculo inquebrantable y no les importa lo que piensen. Ahora ya lo sabes. Los conciertos en Tianpa y El Paso vimos a Jungkook muy unidos, era cosa de tiempo. Yo les dije en videos anteriores, ellos siempre se comportan en los primeros conciertos más metidos en sus roles, porque están más nerviosos tal vez, pero al pasar los días van adquiriendo práctica y todo fluye mejor. Sabemos el problema con la cámara que no enfoca a Jimin, incluso Jungkook le señaló que lo hiciera en un concierto pasado, pero no lo hizo. Ahora en el último concierto en El Paso, Jungkook agarró el dron y comenzó él a grabar a Jimin. Fue un momento hermoso y muy significativo, porque Jungkook finalmente hizo justicia. Nunca muestran a Jimin en ese momento. Cuando llegaron al El Paso, se les vio salir a los miembros del hotel hacia un restaurante. Jungkook se fueron juntos en el auto y después se les vio llegar juntos al hotel, solo los dos. Aunque hay una foto saliendo del restaurante con Nam, probablemente él pasó a otro lugar. Esto causó mucho revuelo y se cuestionó a la persona que grabó. Es una fan, pero el gran problema es que grabó a Jungkook juntos. Ahí comenzaron a pedir que eliminaran los videos porque es invasión a la privacidad. Pero todas esas que cacarearon, no les importó compartir este video de los miembros ir a un lugar. ¿Por qué nadie se quejó? Porque ahí no estaban Jimin y Jungkook juntos.
son tan evidentes, a estas alturas ni lo ocultan. Jungkook se puso un anillo con la letra P en su tatuaje JM. Ha sido un tema entre las jikukas esto. La página de joyas que han usado los chicos en este tour confirmó los anillos que usó Jungkook ese día. Una persona le preguntó sobre el anillo y ellos respondieron: hola. Este es el anillo. Su forma varía según el ángulo. Esto se debe al diseño de las curvas. Te envío la foto de nuevo. O sea que el diseño se lo da la persona que lo lleva. Tal vez Jungkook tomó el anillo al azar, también lo ha usado Jin, y fue una hermosa coincidencia que se le viera una P y en su conjunto formarse PJM, el nombre completo de Jimin. Nunca sabremos si fue intencional de parte de Jungkook, o como dije es una hermosa coincidencia. Pero lo que no es coincidencia, es que ambos se han sentado juntos en estos conciertos en Estados Unidos, hemos visto momentos hermosos, auténticos y llenos de complicidad. A Jimin y Jungkook no les interesa mostrarse tal como son, no les interesa lo que opine el resto, son como son, sin sobreanalizar, ¿es lo que ves? Jungkook grabando a Jimin. Jimin bailándole a Jungkook de una manera que solo con él lo hace y Jungkook perdiéndose. Cantándose mutuamente en momentos en Please o Enter the Sun. Verlos mirándose, riendo, disfrutando uno al lado del otro. Coqueteándose descaradamente. Solo observen este momento, en este ángulo Jungkook pareciera que le dijera algo a Jimin. Pero de este otro ángulo se puede ver como Jungkook muerde sus labios y provoca la reacción de Jimin. ¿Qué pasó ahí, Jikook? Que alguien me explique. Recordé este momento donde Jungkook supuestamente le susurra algo al oído a Jimin, pero no. Solo es la lengua de Jungkook en la oreja de Jimin. Sin dudas, en esta gira por Estados Unidos, Jungkook le ha dicho te amo. También le dijo sexy y le hizo un corazón con los papeles a Jimin. Jimin después se dio cuenta que le mostró el corazón y que él lo hizo. Mientras Jimin lo mira con dulzura, le baila, lo toca. Y sin contar que le muestra sus lunas. Jungkook quedó con la mano estirada, parecía que le quería tocar los tatuajes. En el momento último del concierto es libre, cuando se sientan ahí todo es espontáneo. Entonces díganme, si eso no es amor y complicidad, ¿entonces qué? Hasta un ciego podría sentir el amor que se tienen ambos. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.